buenos días. ¿Qué tal? Les habla César Camacaro, soy el pastor de la comunidad Las Buenas Nuevas en la ciudad de Barquisimeto, en Venezuela. Y como todos los domingos estamos compartiendo, comunicando la palabra de Dios a todas las personas, y creo que hoy tenemos una palabra bien, pero bien práctica, que será un punto de partida a una nueva experiencia de crecimiento en nuestra vida integral. Siempre le hablamos de la Biblia, creemos que la Biblia es el mejor manual de la vida. Oiga, y esto no es un pensamiento meramente religioso, sino que esto obedece a la experiencia de tantos años. He visto, no solamente en mi vida personal, sino en la vida de otras personas, cómo en la medida que aplican esta palabra, hemos visto un desarrollo, un crecimiento exponencial en la vida, incluso de personas que no han tenido o no han podido tener acceso a otros métodos de crecimiento, pero a través de la palabra de Dios han crecido y han desarrollado características de carácter importantes que les ha permitido alcanzar algunos logros en la vida. Sabemos que el propósito del mensaje de Jesús fue llevar a la gente a una relación con Dios. Y esta relación se iba a traducir en la experiencia de una nueva vida, pero también la garantía de vida después de la muerte. Pero lo que me gusta de la palabra, que no es solo un libro de promesas después de la vida, sino que también es un libro que nos entrena para la vida misma aquí en la tierra. Y Dios siempre ha querido que mientras estemos aquí, en un mundo, como lo he dicho en otras ocasiones, lleno de tantas desigualdades, llenas de tantas miserias, podamos nosotros echar hacia adelante y hacerle frente a estas situaciones y a sacar el mejor provecho de las situaciones de la vida. Por eso hoy quiero compartirles un tema que es sumamente práctico y que nos va a ayudar, pero eso sí, en la medida que nosotros apliquemos lo aprendido. ¿Sabe que hay gente que ha invertido mucho dinero, pero mucho dinero en su crecimiento personal, pero después de los años se dan cuenta que han gastado mucho y han crecido poco? Posiblemente esto no se debe a que la metodología fue mala, sino en que no hubo diligencia en la aplicación a esas cosas. También ocurre igualmente en lo que la palabra del Señor nos enseña. No es que no funciona la Biblia, sino que precisamente somos nosotros los que no nos hemos ocupado o preocupado en aplicar y poner en funcionamiento estos principios que de plano sé nos van a ayudar a crecer. Hoy quiero hablarles de un tema sumamente importante como es la prudencia. ¿Has oído hablar de la prudencia? Sí. Ahora, lo increíble es que la gente imprudente por lo general no reconoce que son imprudentes. Siempre acuñan las situaciones apremiantes de la vida a otras cosas o a otras personas, pero no precisamente a la prudencia. Pero la pregunta para iniciar sería, ¿pero qué es la prudencia? ¿Qué tan importante es la prudencia en nosotros? La prudencia, la forma más simple, sería de ese tipo de personas que se están metiendo cuando no deben, hablando lo que no deben, y de alguna manera, aunque por muy simple, siempre va a traer algún tipo de daño. Pero quizás la mejor manera de entender lo que es la prudencia es cuando tenemos el manejo correcto de las palabras o la aplicaríamos a algo como una conducta o un juicio cabal que demuestran las personas acerca de su equilibrio emocional, que se puede traducir en acciones correctas. Eso es ser prudente. Y esta prudencia es lo que nos enseña a nosotros a que podamos conducirnos correctamente en cualquier situación o en cualquier lugar donde nosotros podamos estar. Por ejemplo, en nuestro hablar, ¿no? Cuando nosotros evitamos algún tipo de palabra necia, algún tipo de palabra que no construye, que no aporta, que no edifica, y nosotros aprendemos entonces a refrenar nuestras palabras, como dice por allí, nuestra lengua en cuanto a lo que queremos hablar. Es cuando nosotros somos capaces
de ponerle un freno a lo que decimos, no dejamos que los impulsos internos sean los que determinen lo que hablamos. La Biblia dice, lo dijo el sabio Salomón, imagínense usted, un hombre que a pesar de que sabía mucho, cometió actos de imprudencia en su vida, pero tenía la teoría allí en sus manos. Salomón dice, lo registra el libro de Proverbios, el capítulo 10 y versículo 19, dice que en las muchas palabras no faltan el pecado. Dice, pero el que aprende a refrenar sus labios es una persona prudente. Cuando yo aprendo a poner freno a lo que digo, soy catalogado como una persona prudente. Entonces lo contrario es que cuando no tengo esa capacidad de frenar lo que voy a decir, no importa la situación que sea, soy una persona imprudente. Y por lo general, la imprudencia nos expone a situaciones difíciles, a situaciones críticas que después no sabemos cómo manejarla. Por eso la Biblia también dice que aún el necio, cuando calla, es contado como una persona sabia. La prudencia es como aprender a guardar en el corazón cualquier tipo de reacción violenta que sintamos, cualquier tipo de ira, cuando, no sé, por alguna situación de injusticia o cuando alguien nos ha injuriado y somos presa de alguna acción de maldad y que de alguna manera esto nos induce a reaccionar sin sabiduría, pues la prudencia nos ayuda a limitarnos a esa situación que a posteriori nos va a exponer a problemas mayores. Entonces fíjense que la prudencia no es un asunto simplemente de elección, sino es un asunto de corrección. O sea, yo no puedo evaluar si ser prudente es mi elección o no. No, en la medida que crecemos en esto que tiene que ver con la prudencia, dejamos de exponernos a situaciones muy embarazosas que nos van a causar daños y muchas veces irreparables, no solo para nosotros, sino para las personas a quienes nosotros amamos y al prójimo también. Entonces, cuando nosotros desarrollamos la cultura de la vida de la prudencia, esto nos va a ayudar a eximirnos de algún tipo de mal, porque va a aplacar el corazón ante cualquier adversidad que pretenda hacernos creer que nuestra primera justicia y nuestros derechos son los mejores. Mismo Salomón escribe en el libro de Proverbios, en el capítulo 12 y en el versículo 16, que el necio al punto de conocer, da a conocer su ira de una manera ligera, pero el que no hace caso de la injuria es contada como una persona prudente. Entonces a veces no siempre tenemos que reclamar a voz en cuello nuestros derechos o a dar rienda suelta a eso que nosotros sentimos, porque en muchos casos es imprudente y tenemos que aprender a manejar ciertas situaciones y a desarrollar autocontrol para no permitir que la imprudencia pues nos alcance y causemos algún tipo de daño irreparable. Yo siempre soy de los que pienso que a veces es mejor hasta pasar por un bobo que por querer abrir la bocota y expresar nuestros derechos y nuestra justicia y acarrearnos situaciones más graves y mayores. Esta palabra prudencia nos habla de la virtud de poder ver un poco más allá de la hora, del ya. La prudencia nos prepara para que podamos ver las dificultades que el futuro pueda traernos. Nos amplía la capacidad de ver que nuestras acciones de hoy pueden acarrearnos consecuencias mañana. Por eso mi invitación hoy es que tú comiences a autoevaluarte y ver cuán prudente o cuán imprudente tú eres. Aquí en Venezuela llamamos a muchas personas que son imprudentes, le decimos, esta gente sí es salida. En otros países, como Puerto Rico, le llaman, este sí es presentado. Pero a veces lo vemos como una gracia, pero no nos damos cuenta del daño que podemos causar a otro, a causarnos a nosotros por
por no tener prudencia a la hora de dar una opinión o a la hora de hacer una pregunta. Mire, ¿y por qué esto está así? Mire, ¿qué es eso? ¿Y por qué tú fuiste o por qué no fuiste? Nos convierte en personas entrometidas y a veces esto cierra el círculo o la apertura para que nos den espacio a grandes oportunidades. Nosotros creemos que la gente no se da cuenta, pero se da cuenta. Entonces necesitamos un poco de autodisciplina, de autoconocimiento y de preparación para aprender a ser personas prudentes. Hay días de verdad en que las personas, no sé, me incluyo allí, ¿no? No tenemos momentos para reflexionar acerca de lo que vamos a decir y como que zumbamos y soltamos las palabras sin importar si es bueno o si es malo y sin medir las consecuencias que nos puede traer este tipo de acción. No sé si te ha pasado a ti, pero cuántas veces nosotros, nos damos un golpe y nos preguntamos, oye, ¿por qué no lo pensé antes de decirlo? O ¿por qué tomé esta decisión de una manera tan precipitada? ¿Te ha pasado que después esa acción, por no haberla pensado, por no haberla evaluado, te acarreó consecuencias graves más tarde? O porque dijiste una palabra, te arrepentiste, pero eso no va a resarcir el daño que te causó esa situación. En la Biblia vemos innumerables casos de hombres incluso piadosos, hombres temerosos del Señor, que actuaron por impulso sin medir las consecuencias y trajeron para su vida y para la vida de otros consecuencias difíciles, duras. Pudiera enumerarte algunos de estos personajes como Moisés. La Biblia dice que Moisés era un hombre manso, imagínate tú. Sin embargo, ese hombre manso, por no medir las consecuencias, actuó imprudentemente y dice la Biblia que no entró a la tierra prometida por un acto de ira y de desesperación hasta el punto que golpeó la roca donde emanaba el agua. Fíjate esto, por un acto de imprudencia un hombre piadoso perdió una gran oportunidad. También hablamos de un hombre increíble, el salmista David, un rey que no consiguió controlar sus deseos, sus pasiones internas, hasta tal grado que lo llevó a matar a un hombre después de haber adulterado con la esposa de este hombre. Y esto le trajo a David una cantidad de situaciones difíciles. Y yo no sé si tú te has visto expuesto a alguna tentación o alguna situación que no mediste las consecuencias de lo que esto pudiera traer mañana y te lanzaste y ahora lo que te queda es un profundo arrepentimiento. Y te pudiera preguntar, ¿aprendiste de la lección? ¿O sigues cometiendo ese tipo de actos de imprudencia por no haber desarrollado autocontrol en tu vida, o no has aprendido a manejar la ira o esos impulsos internos que te ponen a hablar más de lo que debes hablar y de preguntar más de lo que debes preguntar? Yo estoy hablando con personas y llega alguien, ¿y de qué fue esto? Y te pregunta así descaradamente y dice, ¿qué le pasa a este? Bueno, esas personas se les reduce el espacio a que alguien pueda confiar en ellos o a que alguien pueda darle oportunidades, porque dicen, de este yo no me fío, porque fíjate, así como viene aquí, va a otro lugar. Quizás uno de los casos más emblemáticos que yo he visto en la Biblia fue el de un rey llamado Ezequías, un hombre que era piadoso. Sus antepasados habían cometido errores como reyes, pero él convocó al liderazgo del pueblo de Israel en ese tiempo y él dice, mira, yo no voy a hacer, y esto me parece un acto sumamente prudente, ¿no? Mira, yo no voy a hacer como hizo mi papá o como hizo mi abuelo. Más bien, entiendo que todo lo malo por lo que está pasando el pueblo es producto de haberse rebelado contra Dios. Más bien nosotros vamos a arrepentirnos, vamos a hacer propósitos de enmiendas, vamos a pedirle perdón a Dios y vamos a enfocarnos para que Dios tenga misericordia y Dios pueda bendecirnos. Eso fue un acto muy noble, lo registra el segundo libro de Crónicas, el capítulo 28, 29 hasta el 32. Es increíble la historia de Ezequías. Y mira lo que le pasó a Ezequías.
un día recibe una noticia de que Dios se iba a morir de parte de Dios. Y dice la escritura que este hombre se le pegó a Dios, se le pegó en oración, le dijo un montón de cosas y Dios le prolongó la vida. Pero entonces todo lo que había logrado, las bendiciones que había logrado, posteriormente perdió la perspectiva. Por eso es que este asunto de crecimiento se basa en un constante evaluar. Tenemos que evaluar constantemente nuestra vida, tener momentos de reflexión, de meditación, porque es fácil, de verdad, perder el rumbo. Es fácil, a pesar de lo que hayamos logrado, a pesar de lo que hayamos aprendido. Mira, es fácil perder la dirección en la vida. A veces el éxito, el alcance, los logros o la buena reputación y la fama que podamos alcanzar, como que nos lleva a adormecernos en este proceso de la vida, de crecimiento. Y entonces el corazón, dice la Biblia, que es más engañoso que todas las cosas, nos hace pasar por un mal momento y por situaciones donde todo lo que hemos levantado se viene a pique, se viene al suelo. Por eso necesitamos ser muy prudentes. Y la prudencia hay que cultivarla, trabajarla constantemente. Este rey Ezequías había oído de cuántos profetas se habían levantado y habían dicho que porque el pueblo de Dios se había rebelado y había hecho lo incorrecto y no había querido alinearse con el pensamiento de Dios, Dios lo iba a entregar a otra nación para que esta nación los cautivara, los llevara deportados y perdieran los privilegios como nación. Sin embargo, un día vino el rey de Babilonia, tú sabes, porque siempre las tentaciones vienen disfrazadas de coqueteos, de cosas bonitas, porque si viera a asustarnos, pues nosotros no negociáramos con ella. Pero siempre viene con un engaño, con mucha sutileza, y a veces como bajamos la guardia en la vida, nos dejamos engañar. Y Ezequías, quizás por el orgullo y la presunción de que era un rey y que tenía riquezas, pasó a este rey y le mostró todas las riquezas del reino. Pues esto engolosinó a este rey de Babilonia y apresuró y envió a su ejército y los atacó, bueno, y perdió todo lo que privilegiadamente habían recibido de parte de Dios. Por imprudente, porque él no tenía que haber hecho eso. Nosotros, por imprudencia, perdemos muchas cosas, muchos privilegios, muchas bondades y bendiciones de Dios, porque no medimos las consecuencias. A veces incluso por querer hacer un buen acto de bondad, no medimos que detrás de eso pueda haber algún tipo de repercusión negativa. Porque yo le decía esta mañana a una cuñada mía que aún nuestros actos de generosidad deben estar medidos por la prudencia. No sea que por imprudencia y por un arranque de estos emocionales expongamos a pérdida muchas cosas. Entonces, si estos hombres piadosos cometieron errores, mira, nosotros necesitamos estar pendientes y evaluar. Recuerda el adagio popular: el que mira arder la barba de su vecino tiene que poner la de él en remojo. Cuando actuamos sin pensar es ignorar definitivamente las consecuencias de nuestra actitud, porque esta definitivamente puede traernos daño más tarde. Cuando nosotros definitivamente nos comportamos así tan irresponsablemente, tan imprudentemente, nos olvidamos que Dios definitivamente nos enseña que tenemos que ser prudentes como la serpiente. A veces por una fracción de segundo nos olvidamos de que del mundo alrededor nuestro quiere sacar provecho de nuestras acciones. Y a veces por nuestra imprudencia sacrificamos bendiciones que posiblemente Dios nos ha dado. No debemos tener ningún tipo de acción desesperada, porque allí radica la imprudencia. Cuando no hallamos cómo manejar situaciones, nos desesperamos y queremos resolver las cosas a nuestra manera, con nuestras propias manos, y colocamos o decimos lo que consideramos adecuado. Obviamente nosotros
no somos unos robots programados. Tenemos capacidad pensante, pero no para actuar tan ligeramente sin evaluar las consecuencias. La Biblia nos enseña, y me gusta por eso, a que nosotros tenemos que aprender a no ser sabios en nuestra propia opinión. Hay un caso de la Biblia también bien increíble que nos da un ejemplo. ¿Por qué a veces reyes son reyes, no? El caso está registrado en el libro de Esther, en el capítulo 7, de que el rey llamado Asuero, este rey tenía una reina llamada Esther, una mujer que Dios había colocado para ayudar al pueblo de Dios. Y se entera de que un hombre llamado Amán había tomado decisiones malas. Y él se llenó de ira, pero dice la Biblia que él, antes de hablar o antes de opinar, ¿qué iba a hacer? ¿Qué iba a hacer? Dice la Biblia que él salió hacia el jardín a pensar por un momento en la toma de la decisión que él iba a tener en ese momento. Y yo creo que ese es el reflejo. Nosotros antes de accionar, antes de reaccionar, antes de hablar, debemos tener momentos tranquilos para pensar primero acerca de lo que debemos opinar, de lo que debemos decir. Sobre todo ahora en estos medios del celular y de internet, donde escribir eso suena tan frío que a veces se puede hasta malinterpretar porque las escrituras no tienen emociones, ¿no? Y entonces es mejor ser prudente. Necesitamos aprender a pausar antes de tomar cualquier decisión, definitivamente, que nos ayude a controlar nuestra vida interior. Tenemos que aprender a gobernarnos nosotros mismos para que de esa manera las decisiones puedan ser las correctas. Tenemos que aprender a manejar la vida con sabiduría. Y como hemos dicho en enésimas ocasiones, sabiduría es sentido común. La sabiduría se demuestra cuando respiramos profundamente antes de accionar o antes de responder, cuando somos pacientes y aprendemos a esperar, cuando somos mansos y somos capaces de tolerar algún acto de injusticia, o cuando aprendemos a colocarnos antes de dar una opinión o una acción en el lugar de la otra persona. Eso nos va a evitar cometer actos de imprudencia. ¿Por qué? Porque nosotros somos esclavos de aquello que decimos. Y te voy a decir, todos los días se nos van a presentar ocasiones donde nuestros propios impulsos nos lleven a identificar cuán sabios nosotros somos. Vamos a tener ocasiones todos los días donde vamos a poner a prueba nuestro verdadero nivel de crecimiento. Porque decir que soy maduro y decir que he crecido es fácil. Pero cuando nos enfrentamos ante la situación que nos llenamos de ira o que nos parece una situación injusta o intolerable, allí es donde tenemos que aprender a medir cuán prudente o cuán imprudente no somos todos. Mira, la tarea del ser prudente no es fácil. Sin embargo, hay una cantidad de recursos que nos pueden ayudar a nosotros a desarrollar prudencia en la vida. Lo primero que quiero decirte es que lo más importante para llegar a ser una persona prudente es desarrollar verdadera humildad. Sobre todo delante del Señor, pero también delante de la gente. Del Señor, pues tenemos que aprender a pedirle al Señor y a depender de las respuestas de Dios. Decirle, Señor, necesito que me ayudes en esta lucha que tengo porque me falta autocontrol, me falta dominio propio y no hallo cómo manejar esta situación. Es importante eso, que recurras a Dios para pedirle que te ayude a autocontrolarte, a manejar tus rabias, a manejar tus sentimientos, porque esto te va a llevar a tener una respuesta sabia en el momento de la presión. Otro consejo directamente asociado con este del que te acabo de hablar ahorita es que tienes que tener presente a Dios en tu mente. Mira, hemos aconsejado mucho, lee la Biblia, estudia la Biblia. No, es que yo no quiero religión. Perfecto, no te metas a ninguna religión. Y te he recomendado el libro de Proverbios muchas veces. Mira, busca allí en la Biblia, léela, apréndete
porciones de memoria que en el momento oportuno te van a ayudar a que tengas un freno inmediato ante situaciones donde puedas hacer o decir algo que mañana te pueda pesar o que pueda llevar a perjudicar la vida de otras personas. Y el tercer consejo que quiero darte es que para esos momentos, cuando ya inevitablemente cometiste el error, agraviaste a alguien, le faltaste a alguien, o ese acto de imprudencia se dio tan claro que todo el mundo te vio que te metiste o opinaste o dijiste lo que no debía, el mejor camino es aprender a disculparte, a pedir perdón, a decirle a la gente, mira, no debería haber dicho eso, me comprometo a mejorar eso, a trabajar en esta situación. Y yo sé que pedir perdón muchas veces no es fácil y a veces pedir perdón no arregla la situación, pero de alguna manera da un aporte a tu propia vida y sí, a la vida de la otra persona también. Entonces mi invitación es, no lo tomes a la ligera, tienes que ser prudente. Si algo caracterizó la vida de Jesús fue su prudencia, sus palabras, prudencia en sus acciones. Sus discípulos cometieron muchos errores y el Señor siempre los llamó, el Señor siempre los frenó y los enseñó para que tuvieran conducta. Me llega a la mente ahora el caso cuando Pedro, para defender a Dios, imagínate, había algo más importante que defender a Jesús, y sacó su espada y Jesús le dijo, ¡epa, Pedro! Porque Pedro, cuando vino el tipo contra Jesús, le lanzó con la espada y le cortó la oreja, y me imagino que eso fue que el tipo movió la cabeza y logró sacarle la oreja. Gracias a Dios que Jesús es un Jesús de milagro y tomó la oreja y milagrosamente se la pegó al hombre. Pero Jesús le dijo, Pedro, el que a hierro mata, a hierro muere. Le está diciendo, Pedro, hay consecuencias cuando cometemos actos de imprudencia. A veces, no, es que yo soy así y el que me quiera ni me quiera así. No. Evítate situaciones que te comprometan a ti, comprometan a los tuyos. Porque a veces cuando nos dejamos de llevar imprudentemente por los arranques de ira, no solamente nos exponemos a nosotros, sino que exponemos a la gente que decimos que amamos y que queremos. Porque a veces lo importante es darle rienda suelta a nuestros sentimientos, vengarnos, no quedarnos con esas, no quedar aparentemente mal y soltar lo que se venga o hacer lo que viene en gana. No, eso habla de que no hay humildad, de que no hay sencillez de corazón. Lo peor, que no hay sensatez a la manera de actuar. Por eso, si has afectado a alguien, anda, pide perdón, discúlpate, dile que cometiste un error y que estás dispuesto a resarcirlo en lo que te sea posible. Entonces, tenemos que tener claro acerca de este asunto de la imprudencia. La imprudencia, óyeme bien, la imprudencia no nos deja prevenir las situaciones, no nos deja sopesar las consecuencias de las cosas que nos pueden causar a nosotros malestar. Hay un pasaje de la Biblia que está en Mateo 25 que nos habla de que 10 jóvenes doncellas fueron invitadas a una boda. La costumbre era que llegaba, la puerta estaba cerrada, donde se hacía el banquete, los invitados esperaban afuera, ya la novia estaba dentro, y entonces estaban pendientes cuando llegara el novio. Y estas 10 doncellas, dice la Biblia que 5 fueron prudentes, pero las otras 5 imprudentes, porque nadie sabía la hora en la que podía llegar el novio. Y las prudentes, pensando en esa posibilidad, llevaron aceite extra para recargar las lámparas por si el novio tardara. Pero así tú prudente, no, él va a llegar temprano, tú sabes, ese tipo de monólogos internos que tenemos para justificar a veces la flojera, a veces la autosuficiencia, en fin, un montón de cosas. Les hizo que no, que se llevaron solamente el aceite exacto que estaba en las lámparas. La realidad fue que cuando llegó el novio ya no tenían el aceite, ya todo estaba oscuro, no pudieron apercibirse y les pidieron a sus amigas, pero las prudentes le dijeron, no podemos porque no sabemos lo que puede ocurrir. Y bueno, lo que nos enseña este pasaje es que a veces el no prevenir puede traer consecuencias nefastas a nuestra vida. Los cristianos debemos aprender, y los no cristianos también, el buen uso del tiempo oportuno ante las situaciones que se le puedan presentar.
¿Por qué? Porque las oportunidades a veces pasan y no regresan. Eso es importante. Nosotros no siempre vamos a tener las mismas habilidades, ni las mismas fuerzas, ni las mismas destrezas para enfrentar lo que pueda venir. Entonces es necesario que aprovechemos los recursos que tenemos al máximo. ¿Para qué? Para estar preparados para los días malos. Tenemos que equiparnos, tomar medidas, pensar que el tiempo es inclemente, no se detiene. Y a veces nosotros queremos solo vivir el hoy y nos olvidamos de lo que puede ocurrir mañana. La Biblia dice que tengamos cuidado con estos últimos tiempos, porque los tiempos son malos. Tenemos que evaluarlo. Yo sé que prever no es fácil, pero tenemos que prever, porque si los tiempos van a ser difíciles, nosotros tenemos que tener mayor capacidad para administrar la vida de una manera correcta. Y yo creo que en este tiempo de pandemia es un ejemplo donde debemos poner y tener la prudencia más que nunca, especialmente aquí en Venezuela, donde nos encontramos con que no hay vacunas. Los recursos económicos para enfrentar esta enfermedad son duros. Hospitalizar en una clínica a alguien es casi imposible. O sea, aquí todo, no hay los medicamentos pertinentes accesibles, no hay las pruebas para COVID accesibles, solo los que tienen dinero. Está muy difícil y en este momento estamos como en un pico. Las noticias no lo dicen, el gobierno no lo dice, pero sabemos que hay una ola de contagio, porque yo personalmente tengo amigos, pastores, vecinos, familiares que se han estado muriendo a raíz de todo esto, porque las variantes son mayores, porque la situación se hace difícil, y entonces necesitamos ser preventivos en este tiempo, no exponernos fácilmente. Mira, se han hecho estudios, se dice que los mayores contagios no ocurren en lugares públicos, sino en la intimidad, de la amistad, de la familia. Pensamos, no, como este es mi hermano, lo recibo a la casa sin mascarilla de esa, sin que se limpie las manos, y allí están los contagios. La prudencia me dice, mira, todo el mundo no reacciona igual a esta enfermedad. Hay gente asintomáticas, hay gente que son una simple gripe, pero hay personas que se mueren. Y no solamente que se mueran, la Biblia dice que para el que muere en Cristo es ganancia. Es que esas muertes a veces representan grandes pérdidas para los que quedan vivos. Y el punto es, no es que, ay, Dios se lo llevó. No, Dios no se lo llevó. Él se fue él mismo porque no fue prudente. A lo mejor Dios tenía un gran plan y Dios, que respeta siempre las decisiones de nosotros nos adelantamos al plan de Dios o atrasamos el plan por malas decisiones que tomamos. El libro de Proverbios, el capítulo 14 y el versículo 6 dice que los sabios son personas precavidas y aprenden a evitar el peligro. Pero los necios son personas confiadas en sí mismas y se precipitan con imprudencia. Fíjate eso. Eso dice, no somos sabios. Por eso mi consejo hoy, tienes que ser prudente. El Señor nos da recursos, oportunidades. Mira, si te ha dado oportunidad para estudiar, aprovéchala ahora. Estudia, no pospongas para nada. Si te ha dado un empleo, aprovecha el empleo al máximo. No, es que pagan muy poquito. ¿Pero qué prefieres? Que te paguen poquito y que estés en desempleo y no puedas ayudar a otras personas. Mira, aprovecha el tiempo, cuida a tu familia, cuida a tu esposa, cuida a tus hijos. Si el Señor nos ha dado hijos, vamos entonces a dedicarle, vamos a formarlo. Si te ha honrado con algún tipo de bienes materiales, entonces tienes que ser un correcto administrador para que puedas suplir tus necesidades y sí, ayudar a aquel que está en desventaja. La verdad es que a veces la imprudencia nos descarría, nos desvía del plan de bendición que Dios tiene para nosotros. Entonces estoy terminando y quiero decirte que solo la prudencia te va a ayudar a evitarte la mayoría de los problemas, porque a veces por imprudencia has tomado las decisiones incorrectas y hoy te estás lamentando por ello. Dios quiere bendecir tu vida. Dios tiene todo un plan de bendición. De hecho, la Biblia dice que Dios tiene planes para nosotros de bendición y no planes de calamidad. Pero a veces nosotros nos salimos de las manos de Dios para imponer nuestros principios, para imponer nuestras decisiones, simplemente para darnos el gusto de que lo hicimos a nuestra manera. Entonces, la prudencia
no es otra cosa que la capacidad de conseguir el buen consejo, aplicarlo a la vida, demostrarme como una persona llena de mansedumbre, de tranquilidad, incluso de calma ante las ofensas, y tener la capacidad de aprender a dar las respuestas correctas. Es aprender a callarnos la boca cuando es oportuno hablar. A veces hay la oportunidad de hablar, pero no, cállate, que calladito te ves mejor. Prudencia es reflexionar con cuidado en cada circunstancia adversa antes de que puedas reaccionar de una manera equivocada. Prudencia es ser entendido en todo lo que hacemos, en todo lo que decimos, sobre todo actuar bajo los principios de la sabiduría de Dios. Es prudente que si hoy estás viendo esto, te autoevalúes y evalúes tantas situaciones de las que hoy te la mente y digas, wow, definitivamente es que he actuado con imprudencia. Quien ha decidido por mí han sido mis impulsos, mis rabias, mis desacuerdos internos, y no he dado un espacio a que Dios se encargue de mis asuntos. Esta palabra, que es sencilla, te va a evitar un montón de situaciones. Te repito, hay todo un historial en la vida de personajes de la Biblia, espirituales, pero que no fueron prudentes y acarrearon sus malas consecuencias. Hay un historial en gente que yo he conocido en mi vida propia, que por no haber sido precavido, por no haber sido prudente, por no haber callado a tiempo, me expuse y me he expuesto a situaciones difíciles. Quizás uno, después que llega viejo, es cuando aprende, aunque hay viejos que no aprenden. Pero yo creo que es un momento importante para decirle, Señor, necesito que me ayudes. Necesito que dirijas mi vida, que me ayudes a tener autocontrol ante las situaciones. ¿Sabes qué es prudente? Cuando yo, conociendo mis limitaciones como humano, toda esa historia de fracasos y de interrogantes, decida darme la oportunidad de confiar en alguien que no me va a fallar. Y ese es Dios. Los seres humanos te vamos a fallar, pero Dios no lo va a hacer. Prudencia es entender que a veces estamos cosechando lo que en un tiempo sembramos y nos habíamos olvidado de eso. En vez de lamentarnos, en vez de cuestionar a Dios, en vez de buscar culpables, vamos a autoevaluarnos y vamos a pedirle perdón a Dios y vamos a pedirle disculpa a alguien si le hemos agraviado. Y vamos a tomar la determinación de que hayan cambios importantes en nuestra vida. Cambiar, mira, eso no es tan fácil. La gente hace cursos y cursitos y cursotes, va a profesionales y sigue cometiendo los errores y los mismos rollos. Y tiene un montón de papelitos que dicen participé, hice, me gradué, pero sigue la vida, fracasos y desaciertos y rollos. Necesitamos de Dios, invitar a Dios a nuestra vida, pedirle al Señor que nos haga humilde, que nos quite el resabio. Sabes que mucha gente, repito, se ha muerto, no porque le tocaba, sino por resabiado. A veces por imprudencia, en vez de a veces aceptar que la gente tiene razón cuando nos ha censurado o cuando nos ha aconsejado. No, siempre tenemos que justificarlo y buscarle la vuelta para quedar bien. Pero la verdad es que somos nosotros los que acarramos las consecuencias de esto. Yo quiero orar para que el Espíritu del Señor nos haga gente sensata, prudente, sabias, y nos evitemos de un montón de situaciones difíciles. Y quiero orar para que te acerques a Dios si no estás cerca de Él, para que hables con Él, porque el acto más prudente es acercarse a Dios, reconocer nuestras incapacidades, pedirle perdón por nuestros pecados y decirle, Señor, quiero ser parte de tu rebaño, quiero ser parte de tu equipo, quiero ser parte de aquellos que prudentemente decidieron poner su corazón. Es algo increíble, que siempre está con los brazos abiertos para abrazarme y decirte, ven, tú eres mi hijo, y por esta actitud de prudencia yo te quiero salvar, yo te quiero sanar, yo te quiero bendecir. Así que voy a orar a Dios y vamos a pedirle a Dios que su bendición sea sobre nosotros. Padre, gracias en esta hora en el nombre de Jesús.
Cuando podemos acercarnos a ti reconociéndonos humanos. Cometemos errores y tantos problemas de carácter y quizás uno de los más terribles es la imprudencia. Enséñanos a ser prudentes, aprender a medir lo que hablamos, a medir nuestras acciones, independientemente de que la causa sea justa o no. Ayúdanos a medir el tiempo, a valorar las bendiciones, a valorar los recursos y oportunidades que se nos presentan, porque a veces los perdemos por actos de imprudencia. Ayúdanos a no meternos donde no debemos, a no preguntar cuando no debemos. Como dice mi esposa, Señor, no solamente pon guarda en nuestra lengua, todo un ejército en nuestra boca, para no decir lo que no debemos decir, porque a la larga siempre estamos opinando lo incorrecto. Quiero que bendigas la vida de aquellos que escucharon esta palabra, que como a mí nos bendigas. Y sobre todo aquellas personas que aún saben de ti y hasta creen en ti, pero que no han confiado sus vidas en tus manos. Para que hoy, si toman el deseo de hacerlo prudentemente, tú puedas recibirlos en tu regazo y puedas darle todas las bendiciones que el mejor de los padres tiene para sus hijos. Gracias, Señor. Gracias porque sé que esta oración no se ha quedado en el aire. Y estas gracias te las doy en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias. Dios bendiga tu vida. Te esperamos el próximo domingo, donde estaremos nuevamente a través de nuestros canales Comunidad Las Buenas Nuevas YouTube y Comunidad Las Buenas Nuevas Facebook, Comunidad Las Buenas Nuevas Instagram. Dios te bendiga y hasta la próxima.